Bueno, vamos a hablar de cómo representar las formas tridimensionales por medio de soportes bidimensionales, ¿ya? Apuntando hacia los planos de arquitectura para que ustedes puedan proponer su propuesta, presentar las ideas de manera tal que nos podamos entender. ¿Ya? ¿A cuántos de ustedes no les ha ocurrido alguna vez pedir una dirección? Que por favor se lo dibujen y les dibujan cualquier cosa, porque en el fondo, si yo me paro en la calle a preguntar a una persona, oiga, ¿me podría dibujar en este cuadro dónde queda la estación de bomberos X tanto? Y la persona lo sabe y no te puede decir de manera verbal eso, sino que tiene que dibujarlo, vamos a encontrarnos con respuestas muy diferentes. Van a depender de las habilidades, de lo que conozcan y sobre todo de la manera en que construyen tridimensionalmente aquello que pueden identificar desde la experiencia, ¿ya? Y cómo lo representan. Entonces, para eso hay un lenguaje universal que es el dibujo técnico. Pero para llegar antes a eso, hay que entender el problema de comunicación detrás de la representación. En este caso, esta es una imagen extraída del libro de Argel, que probablemente ustedes han estudiado por la afinidad que tiene con el explicar el entendimiento de la forma. Esta es una figura de un lagarto, es una figura de una cultura norteamericana, precolombina, digamos. eh, Cómo representa el lado izquierdo del animal y el lado derecho del animal y a la vez el frente, que lo pueden ver acá. ¿Cierto? Están los orificios de la nariz y todo eso. Entonces, aquí vemos cómo en una misma imagen se presenta tanto la parte frontal como las dos laterales. Es una solución bastante ingeniosa, creativa y por lo demás muy bella de representar en este caso a este lagarto, este reptil. Em, ya muy avanzado en el tiempo, ¿no es cierto? Y yendo también a otra cosa que ustedes conocen, que es el cubismo como expresión. Aquí hay un esquema de cómo Picasso, más o menos, o la manera en que se preparaba para componer, que implicaba tener un objeto al cual iba a representar, en este caso una modelo, rodearla e ir plasmando las distintas perspectivas que iba viendo en una composición única también. De esa manera se genera el cubismo y es por lo cual Picasso siempre señalaba que incluía la variable del tiempo, en el sentido que él como observador no estaba solamente desde un punto dibujando algo como solemos hacer en un croquis o en una perspectiva, sino que a la vez la está recorriendo. También es interesante cómo abarca eso y está muy relacionado con la imagen anterior que vimos. Acá está Leonardo da Vinci también, con un libro que resume toda su obra. Estas son algunas imágenes de ese libro que pude registrar con fotografías de un libro que está en la biblioteca de la Universidad de Concepción. Pueden ir a verlo, está en la Biblioteca de Arquitectura. Y aquí, bueno, Leonardo da Vinci hizo una serie de estudios de anatomía. Y para poder representar él, no solamente representar el problema de la figura humana, no solamente lo tuvo que hacer cambiando de posición, él dibujando eso, sino que también, bueno, primero que nada, operativamente, ¿no es cierto?, tuvo que recorrer a un cadáver, abrirlo, sacarle la piel, sacarle de a poco, gradualmente, los tendones, los nervios, hasta llegar a las distintas partes que le interesaba representar. Entonces hay una investigación ahí de fondo y es muy interesante ver cómo en el paradigma en que se encontraba del Renacimiento, ¿no es cierto?, empieza a dar luces de esto del el estudio eh, denso y a la vez donde deja documentos y archivos de ese estudio, le va transparentando el saber. Y bueno, llega Leonardo da Vinci, ¿no es cierto?, a proponer una manera de graficar algo para dar a entender los distintos volúmenes y sus capas, que he utilizado hasta el día de hoy en el tema de cómo representar.
en los músculos, por ejemplo. También utiliza un sistema de cotas, de medidas, de proporciones. Y también en otros dibujos, por ejemplo en este, podemos ver el énfasis que hace a un objeto, en este caso la tela. Presenta el contexto, que siempre es importante eso, ¿no es cierto?, que es la figura humana, pero no la resuelve, sino que pone el foco en algo. Eso es un estudio. Entonces en arquitectura pasa lo mismo. También, por cierto, de lo que sea que uno va a representar, si es un diseño u otra cosa, pero uno destaca algo por sobre el resto. Entonces eso ya es una noción de orden a la hora de representar imágenes bidimensionales de elementos tridimensionales. Algunos elementos son muy complejos, como por ejemplo en este caso vemos un- una imagen que yo rescaté también de un libro de dibujo técnico, donde se muestra cómo se resume o se sintetizan más bien las líneas del metro para efectos de generar una imagen ordenada y que se entienda. Entonces, claro, no son así las líneas del metro, en este caso de Londres, de un mapa que se distribuye o que se distribuyó, es bastante antiguo, em, pero podía haber sido de cualquier parte o de cualquier cosa, desde el circuito de locomoción colectiva del Gran Concepción hasta la línea del metro en Santiago, y obviamente va a tener un grado de reducción del problema para dar a entender de mejor forma. Entonces, bueno, toda esa operación tiene que ver con cómo comunicar ese tema. Y como les decía, hay un lenguaje universal que es el dibujo técnico, ¿ya? Y particularmente la proyección ortogonal toma bastante relevancia a la hora de desarrollar arquitectura. La proyección ortogonal es esta vista que no tiene perspectiva más que suponer que todos los puntos están en ejes, ¿no es cierto? Y no se produce un punto de fuga o otros puntos de fuga. ¿Ya? Entonces nos vemos las cosas deformadas, las vemos desde el punto de vista del plano en que estamos mirando. Si es frontal, va a ser la vista frontal. Si es hacia abajo, uno lo ve así, como si estuviera escaneando algo. Pero hay un sistema de códigos, obviamente, que es más complejo que un escaneo y que permite entender qué está antes, qué está después, qué es lo que se corta, qué es lo que no. Y tiene que ver con esto que estamos viendo, o sea, la vista superior, la vista frontal, lateral, y así por lo menos hay 6 vistas que podemos lograr, incluyendo la inferior, ¿no es cierto?, de cuando se rodea esto. Y este lenguaje, por ejemplo, lo podemos ver en los juegos para niños y niñas, ¿no es cierto? Pero también en la expresión arquitectónica. Cuando se ve desde arriba una construcción y se está viendo cortado todo, entonces podemos ver el ascensor, la escalera, las piezas, etcétera. Estamos hablando de una planta. Y la planta es básicamente una vista superior de el edificio abierto, como si le hiciéramos un corte a una naranja y viéramos solamente esa fracción de la naranja que se puede ver a raíz del corte. Las elevaciones son entendidas como vistas frontales y laterales, pero desde afuera, ¿ya? Entonces, siempre hay una fachada, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado eso, es una elevación frontal de donde se presenta la vista principal del volumen. Los cortes, eh, al igual que una planta, que también es un corte, se denominan como tal cuando son en el eje Y, ¿ya? No en el eje horizontal, sino en la vertical. Ahí se llama como tal, como corte. Entonces el ejercicio para hacer una planta, por ejemplo, es tomar el volumen completo, simular un corte, simula porque uno no lo hace, simula esta pieza, queda eso que uno está viendo hacia abajo y es eso lo que representa hacia abajo. Y ahí surge una serie de códigos. Y lo mismo pasa con el corte, digamos, el corte vertical, como les decía, que es imaginarse que uno toma un elemento, un volumen que quiere representar, lo corta imaginariamente, se queda con esa frontalidad que obtuvo y ya no la trabaja de una manera en perspectiva, de punto de fuga, axonométrica, etcétera, sino que
en esta lógica de la ortogonalidad. Dentro de esa ortogonalidad, acá estamos viendo la planta de una cabaña, se ocupan cotas. Las cotas se ordenan de menor a mayor rango. Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice 6 es de un borde de la vivienda al otro borde y está más afuera. Más adentro están todas las dimensiones interiores, que pueden ser de muros, de ventanas, ahí uno tiene que ir ordenando. Entonces, generalmente los planos de arquitectura están desde afuera hacia adentro, ordenados primero todo lo que es el emplazamiento, qué sé yo, la solera, el del linde, todo eso. Después viene ya el volumen propiamente tal, donde podemos ver la dimensión de la fachada, por ejemplo, del extremo izquierdo al extremo derecho. Después ya viene la información de los vanos, por ejemplo, las puertas, las ventanas, etcétera. Y después ya vienen las cotas de interior. Entonces, claro, aquí está reducido a dos puntos, lo demás afuera y lo demás adentro. Pero pueden haber varias líneas así. Otra cosa que se ve acá, ¿no es cierto?, es cómo se cortan los muros que se presentan con un espesor, ¿no es cierto? No son una línea, son un plano que está estructurado con líneas de borde. Hay achurados también para representar las formas, hay figuras de los objetos. Cuando se hace un corte también para darle un valor, para entender qué es lo que se cortó, se hacen dos operaciones. La primera puede ser achurar, como aparece acá, de tal manera que uno entiende dónde se está cortando. Pero también uno puede darle un valor a la línea de donde se corta y no necesariamente achurar, darle un valor mayor de espesor de línea. De tal manera que uno entiende que está adelante y que está atrás. Como es el caso de esta imagen, por ejemplo. Este plano acá, el eje C, podemos ver que tiene un espesor mayor que el plano, donde están las ventanas dibujadas, o cómo están dibujadas. Entonces entendemos que las ventanas están más atrás y el corte se realizó en esta parte. Y los cortes del suelo siempre suelen tener una línea muy gruesa para indicar desde dónde está aposada ¿no es cierto?, la base de la casa. ¿Ya? Y bueno, acá aparecen los ejes propiamente. La sombra, al dibujarla también, como cualquier representación volumétrica y espacial, nos permite entender la tridimensionalidad. Tal vez si no tuviera este texturizado y si no estuviera el achurado de la sombra, puede ser que nos confundamos y que no interpretemos bien qué va primero, qué va después, cuáles son las profundidades, etc. Y sin embargo, pese a ser una vista ortogonal, esta fachada se puede leer muy bien. La proyección ortogonal también sirve para objetos, como decía, de diseño, etc. Y además tenemos la proyección axonométrica, que es de dibujo de líneas paralelas, y hay varios formatos, son la perspectiva militar, la caballera y la isométrica. Ya, la perspectiva caballera es aquella que presenta una frontalidad, es decir, una vista, una elevación, una fachada, y después se proyecta hacia atrás con líneas paralelas. Como ustedes ven, el eje Y acá y el eje Y acá son paralelos totalmente. La militar, en lo personal, me gusta mucho porque lo que hace es presentar la planta como algo que no se deforma, está en proyección ortogonal, y después se suben los ejes y se va representando el volumen que se va deformando, digamos. Pero la planta uno la puede ver en la perspectiva ortogonal. Y bueno, yo no les pido esto, en programas como SketchUp se genera solo esto de las plantas, pero es importante entonces, es tan intuitivo esto que es tan universal que el SketchUp ni siquiera te dice vista superior, elevación, sino lo que hace es mostrar el modelo de una casita, por ejemplo, y la muestra desde arriba y uno entiende que es la vista superior. Si lo muestra desde el lado, uno entiende que es la elevación. Y va generando automáticamente las vistas, por ejemplo, del volumen. Ahora, las axonométricas, como estamos viendo, son muy utilizadas porque permiten ordenar la información que si de otra forma se atiborraría. Por ejemplo, cuando ustedes compran un objeto, que sea un refrigerador, un juego, siempre van a encontrar las instrucciones con axonométrica.
con este tipo de gráficas.